Dios les bendiga a todos los guerreros, todos los que están afiliados, que siguen nuestro canal de 1 millón de guerreros. Un abrazo para ustedes. Dice la palabra del Señor: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como un vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Mis amados, estamos generando desde la ciudad de Barranquilla. Les saluda su pastor Pedro Carrillo. Estamos en una mañana maravillosa trayendo meditación de la palabra. Los guerreros son gente que estudia la palabra, gente que se capacita, que medita en las escrituras diariamente. Una pregunta que me hacen nuestros seguidores de nuestro canal, preguntan: ¿a qué hora es que se debe orar para hacer guerra espiritual? ¿A qué hora es que uno se debe de meter en la presencia del Señor? Ok, vamos entonces a hablar al respecto. Vamos a ir analizando en la palabra todo lo concerniente a la hora en que nosotros debemos orar. ¿Cuál es la hora más recomendable para meternos con Dios? Bueno, mis amados, con respecto a esto, siempre ha habido dentro de la iglesia cristiana, pues siempre se ha dicho que la oración debe hacerse de madrugada. Siempre eso es lo que hemos escuchado en todos los tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué se dice eso? Se dice porque David le gustaba buscar la presencia del Señor en las horas de la madrugada, y en el Salmo 63 David le escribe al Señor en el versículo 1, le dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde agua no hay. Entonces, ese versículo ha sido el versículo de combate, el que siempre se ha utilizado para enseñarnos de que la hora para orar debe ser en la madrugada. Si usted lo hace en la madrugada, pues gloria a Dios, eso está muy bien, pero por la naturaleza, humana, habrán algunos que no podrán hacerlo en las horas de la madrugada. Vamos a ir analizando algunos siervos de Dios. Ya vimos que David le gustaba buscar el rostro del Señor en las horas de la madrugada, pero habían hombres como Daniel allá en el capítulo 6 del libro de Daniel, en el versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel fue el que colocó un modelo de oración 3 veces al día. Él entraba a su cuarto, su casa, abría las ventanas hacia la ciudad de Jerusalén y oraba, porque Salomón había dado pues promesas de que todo aquel que orara en el templo o hacia el templo, el Señor le iba a escuchar. Entonces, él colocó ese modelo de oración mañana, al mediodía y en la tarde.
Este modelo de oración fue el que fue adoptado por todos los judíos, eh, más que todo el de las horas de la tarde, el de las 3 de la tarde, lo que llaman la hora de la oración, que viene siendo en el calendario judío, viene siendo la hora novena, 3 de la tarde. Y de pronto algunos pues lo hace de madrugada, otros lo hacen 3 veces al día, como lo hacía Daniel. Pues los judíos tienen esta costumbre en todo el mundo. Ellos oran especialmente a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Estén donde estén, los judíos inclinan su rostro a tierra y le oran a Jehová de los ejércitos. Pero vamos a estar observando otros modelos, porque el mismo David en el Salmo 55, en el verso 17, él decía: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. O sea que eso quiere decir que David no solamente oraba de madrugada, sino que también mantenía ese modelo de oración de la tarde y la mañana y al mediodía. 3 veces en el día se oraba a Dios. Si nosotros observamos bien la palabra en el libro de los Hechos, cuando en el capítulo 3, versículo 1, cuando Pedro y Juan subían al templo, dice, a la hora novena, que es la hora de la oración, había un paralítico en la puerta del templo de la Hermosa y les pedía limosna. Allí dice que ellos oraban especialmente a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Aquí en Hechos capítulo 10, en el versículo 9, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta. O sea, Pedro oraba también a la hora sexta, que es la hora de mediodía, 12 del mediodía. Y en Hechos 10:30 habla de Cornelio y dice que Cornelio oraba a la hora novena, porque era un prosélito o un recién convertido al judaísmo. Él era gentil, pero se había convertido al judaísmo. Y este hombre oraba a las 3 de la tarde. Entonces, haciendo un pequeño resumen para aquellos que están preguntando a qué hora es que hay que orar o a qué hora es la más recomendable para hacer guerra espiritual, pues ya hemos analizado allí que algunos lo hacen de madrugada, otros lo hacen 3 veces al día y otros únicamente lo hacen a las 3 de la tarde. Vamos a analizar a Jesús, cómo oraba Jesús. Yo creo que el mejor modelo o la mejor persona que nos puede enseñar a nosotros sobre los horarios más recomendables para orar, creo que es Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Maestro. Y lógicamente, pues, ese es el que debemos seguir más que todo, ¿no? En Marcos, capítulo 1, versículo 35, dice la palabra que Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si observamos ese versículo, dice que se levantó muy de mañana. Muy de mañana quiere decir que ya estaba amaneciendo. Dice, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bueno, aquí dice que eso podría ser aproximadamente 5 de la mañana,
Dice, era de mañana, pero estaba todavía muy oscuro. Ahí no dice que era de madrugada, dice que era en la mañana. Lo hacía Jesús. En Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 12, hablando de la oración de Jesús, en el versículo 12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aquí, ¿qué dice? Dice que Jesús oraba, pero en las horas de la noche, dice, y pasaba toda la noche orando. Observemos ahí, o sea, primero dice que oraba en la mañana, cuando estaba todavía muy oscuro, tipo 5 de la mañana. Y después dice que oraba ya en la noche, y aquí dice que pasó toda la noche orando. O sea que, por lo que veo, Jesús no tenía un horario exclusivo para orar. En Mateo capítulo 14, versículo 23, dice allí, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Bueno, aquí, ¿a qué hora más o menos Jesús estaba orando? Dice que era en la tarde, en las horas de la tarde, todavía no era de noche, cuando Jesús comenzó a orar. Y dice, y cuando llegó la noche, estaba orando y llegó la noche, quiere decir que lo tomaron por ahí tipo 6 de la tarde, y estaba allí solo orando. ¿Qué resumen podemos hacer de esto? Que Jesús a veces oraba en la noche, en otras ocasiones lo hacía 5 de la mañana, había momentos en que oraba toda la noche, incluyendo la madrugada, y dice que a veces lo hacía en las horas de la tarde y a veces oraba hasta que llegaba la noche. ¿Qué observamos nosotros en todo esto? Pues, hombre, los judíos lo hacen a las 3 de la tarde, algunos lo hacen 3 veces al día, otros lo hacen de madrugada. Jesús lo hacía en la tardecita, a veces lo hacía a las 5 de la mañana y a veces lo hacía en las horas de la noche. Entonces, pues, ¿cuál es la hora entonces recomendable para orar? Ahora sí vamos a entrar pues a explicarle a ustedes un poco más. La hora recomendable, que siempre se dice, es en las horas de la mañana o la madrugada, porque a esa hora que nosotros nos levantamos, la mente está bastante despejada, ya estamos descansados y podemos orar de una manera tranquila porque es un horario donde no hay mucho ruido. Todavía los autos no han salido, no se oye ruido, no se oye el saxo o el ruido de los carros, no se oyen voces, no se oyen nada, y entonces hay un ambiente tranquilo para orar, y por eso es recomendable las horas de la madrugada. También en las horas de la madrugada es cuando está más el mundo espiritual más activo, y es un horario pues asequible para orar y para entrar en guerra espiritual. Pero algunas personas, por su fisionomía o por su anatomía, las personas se les dificulta orar en la madrugada. Son personas de sueño profundo y generalmente se levantan ya con el sol ya bastante fuerte. Ya está el ruido, ya está la gente moviéndose, y entonces pues por su naturaleza les cuesta orar en las horas de la madrugada. ¿Es un pecado entonces cuando no oramos de madrugada? No, porque vimos que Jesús oraba a veces en las horas de la tarde y dice que Jesús no pecó
aunque fue tentado en todo. Hay personas que les cuesta levantarse de madrugada, hay otras que les fascina levantarse de madrugada, lo hacen con mucha facilidad, oran delicioso, el Señor se mueve y se sienten maravillosos. Yo lo que les digo a ustedes y les recomiendo es que si a usted se le facilita orar en las horas de la madrugada, pues hágalo. Si a usted le encanta, por su naturaleza se le hace fácil, pues hágalo. Eso está bien, eso está excelente, ya que ya vimos que David lo hacía en las horas de la madrugada. Pero si usted, por ejemplo, le cuesta dificultad orar en las horas de la madrugada, porque la habitación donde está hay otras personas, no se puede arrodillar a orar porque puede despertarlos, no puede poner alabanza, no puede hacer ruido, no puede. Entonces, a veces hay personas que se les dificulta por eso, y por eso no lo pueden hacer de madrugada, porque no hay un espacio dedicado únicamente para la oración, sino que es una habitación donde hay muchas otras personas. Y a veces esas personas esperan que todos se levanten, que salgan para su empleo, para sus labores, y entonces cuando ya quedan solos es que pueden ponerse a orar. Yo lo que les digo a ustedes es que está bien, eso no es un pecado el hecho de que usted no lo pueda hacer de madrugada, usted lo puede hacer en las horas de la mañana cuando ya todos han salido, a veces cuando los niños se van a clase para sus colegios, para su universidad, entonces cuando ya las amas de casa sobre todo es que pueden sacar un rato para orar. Hay lugares en donde orar a las 3 de la tarde se les dificulta porque por cultura la gente a veces hace siesta a esas horas y a algunos se les dificulta. Entonces hay personas que se les facilita más en las horas de la noche arrodillarse, orar, meterse con Dios antes de acostarse. Hay gente que tiene esta costumbre. Y yo lo que les digo es que tampoco es pecado, o sea, está bien. Jesús lo hacía de noche también. ¿Qué es lo que quiero darte a entender? Lo que te quiero dar a entender es que para mí, no hay una hora obligatoria. O sea, hay una hora sugerida, que es las horas de la madrugada, recomendable, que es las horas de la madrugada. Pero si a usted se le dificulta, entonces hágalo a la hora que se le facilite, pero hágalo. La idea es que usted no deje de orar, que usted lo haga todos los días, y no importa la hora. Lo importante es hacerlo. Lo importante es mantenerse conectado con Dios para que mantengamos esa comunión, mantenernos conectados con el Señor y estar haciendo guerra espiritual. Si usted no sabe hacer guerra espiritual, si usted no tiene los conocimientos para hacer guerra espiritual, búsquese uno de mis videos de oración, que son videos de guerra espiritual, y haga uno. Al otro día hace otro, y así hasta que usted se aprenda la mecánica para estar deshaciendo las obras de las tinieblas, para estar reprendiendo espíritus y deshaciendo hechicerías y brujerías en oración. Así que, amados, espero haberle podido responder sus inquietudes para que usted crezca, para que usted se tranquilice y para que usted aprenda en esto de la guerra espiritual. Personalmente, al principio, en los caminos del Señor, yo lo hacía mucho de madrugada, pero luego comenzó a dificultárseme orar de madrugada, y siempre lo estoy haciendo por ahí
4:30, 5 de la mañana es el horario que ya mecánicamente mi cuerpo se despierta y comienzo a orar al Señor a esa hora. Se me facilita, me agrada, mi cuerpo se siente bien, no lo hago con sueño, lo hago muy despierto, muy alegre, muy contento, muy feliz. Inclusive esta enseñanza que estoy dándote la hice a las 5 de la mañana, porque está la mente despejada, me siento bien, la mente está reposada, entiendo más fácil las escrituras cuando las leo, porque está la mente reposada, no hay estrés, no hay cansancio y se me facilita. Entonces, yo lo que les recomiendo es hágalo a la hora que se le facilite, pero no lo deje de hacer. Mis amados, un abrazo para todos ustedes, ánimo para todos aquellos que se encuentran en pruebas, en dificultades, en aflicción, no se desanime, siga adelante con los propósitos de Dios y lo que le digo es, pueden venir los problemas que sea, pero no se aparte de los caminos del Señor. No abandone la obra del Señor, no deje su ministerio. Nunca vaya a cometer ese error de abandonar su ministerio por causa de los problemas, de las pruebas, de las dificultades, por el que dirán, por la murmuración, por los señalamientos. No entregue su ministerio. Siga adelante y si usted dejó su ministerio, por favor, retome otra vez las armas y a trabajarle a nuestro Dios. Dios les bendiga a todos. No se olviden de suscribirse. Si a usted le encanta nuestros videos, suscríbase para que esté recibiendo diariamente nuestros videos que vamos colgando en el canal. Y no se olviden, amados hermanos, de siempre estar intercediendo por nosotros para poder estar llevando la palabra del Señor por toda Colombia, por Suramérica, por Centroamérica y para orar para que Dios abra puerta en Norteamérica para estar llevando ministraciones, liberaciones, sanidades en todos los lugares posibles. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes.